Bueno, nuestra clase está enfocada únicamente en el macho cabrío de Azazel. ¿Y por qué ponemos esta imagen? Bueno, porque sabemos que el destino de ese macho cabrío no era morir y pasar por todo el ritual del santuario, sino tenía una obra muy especial. Miren, cuando el sacerdote hacía la, ¿cómo se dice? El sacerdote y el pueblo hacían la suerte por el macho cabrío que era elegido para Jehová era el que era sacrificado y el otro macho cabrío tenía que esperar hasta su turno y su turno era de que terminaran la purificación y el borrado completo de todos los pecados de Israel. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? El sacerdote ya había terminado todo el ritual y entonces el sacerdote transfería todos los pecados confesados del pueblo y de él y los ponía sobre ese macho cabrío, ¿sí? Y entonces el pueblo sabía que era tan importante y tan solemne eso porque significaba algo muy importante. Ese día el pueblo había quedado dividido en dos partes. Los que sí habían confesado sus pecados y se habían arrepentido y aquellos que no habían hecho ningún arreglo para el pecado. Y entonces en ese momento se decidía el destino de todas esas personas. Entonces, los que no habían obedecido eran cortados del pueblo, ¿sí? Eran expulsados del pueblo, se puede decir. Entonces, la gente, por eso aquí vemos los que se arrepentían y no querían ser cortados del pueblo, afligían sus almas. Y entonces el pecado de todos ellos era transferido a este animalito, a este macho cabrío. Y bueno, nosotros podemos ver todo esto. Hay varios versículos de la Biblia y esa va a ser la tarea de ahora, encontrar en la Biblia los versículos que nos indican que los nombres pueden ser borrados o pueden ser escritos en el libro de la vida. ¿Sí? Esa va a ser la tarea de esta semana para cada uno de ustedes y bueno, de preferencia sería maravilloso que se aprendan estos versículos porque es muy importante, porque eso nos recuerda a este día de la expiación en el que estamos viviendo, donde se están escribiendo los nombres o se están borrando los nombres. Entonces, como vemos, los que se arrepentían, sus nombres seguían escritos en este libro, pero miren, los que no se arrepentían eran borrados y tenían un destino muy diferente, eran expulsados del pueblo de Israel, ¿sí? Y eso nos indica que va a pasar lo mismo. Ese día de la expiación era una ilustración de lo que en la actualidad nosotros estamos viviendo. A partir de que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo en el cielo, Jesús y sus ángeles están revisando los libros de todos aquellos que alguna vez han conocido de la verdad y entonces están decidiendo quién se queda y quién no, de acuerdo a las obras que han hecho. ¿Sí? Entonces, también nosotros podemos estar en ese juicio y yo creo que algún día vamos a estar nosotros en ese juicio y se va a decidir cada caso personalmente, si somos fieles o somos infieles. Si somos fieles, quedará escrito. Si somos infieles, serán borrados nuestros nombres, pero yo espero que no sean borrados ningún nombre de los que estamos aquí. Y bueno, ¿cómo se determina eso? Bueno, aquí vamos, le puse esta imagen porque resulta que el, el pobre macho cabrío que, que había sido muerto, que representaba a Jesús, eso nos indica que Jesús tuvo que morir por los pecados de los que se arrepintieron, pero el macho cabrío, y le voy a regresar, este macho cabrío tenía que llevar esos pecados. Al final de cuentas, los que habían pecado pero que se habían arrepentido, pues ellos habían cometido un pecado, ¿sí? Pero era una responsabilidad compartida. ¿Y por qué pongo esta ilustración? Porque nosotros, cuando nacemos, nosotros venimos vacíos de información y vamos aprendiendo en el transcurso de nuestras vidas muchas cosas. Por ejemplo, en este caso es una imagen violenta. Aquí, si un papá es violento y agresivo, ¿qué creen que va a aprender el niño? Va a aprender violencia, agresividad. Entonces, se puede decir que aquí están compartiendo una responsabilidad,
Puede ser que este niño golpee a alguien, pero el que le enseñó fue su papá, ¿verdad? O lo vio en la tele. Ahorita también podemos culpar. La tele es una gran influencia para la sociedad y muchas veces imitamos lo que vemos en la televisión. Entonces, si un niño o una persona adulta peca por la influencia de otra, entonces es una responsabilidad compartida, ¿sí? Eso era lo que pasaba con el macho cabrío, también el de Azazel. Y bueno, yo creo que no vamos a ver este video porque, bueno, les voy a platicar, pero no lo voy a poner porque creo que podríamos tener problemas con el video. Es un video donde un señor le está enseñando a robar un carro a su hijo. Imagínense el día que este niño sigue haciendo lo mismo, lo agarra la policía, aunque él es el culpable de ese robo, también su padre tiene culpabilidad por haberle enseñado esa mala práctica. Y aquí vamos a ver otras imágenes, la culpa compartida, vamos a analizar. Alguien que enseña a robar a otro también es culpable del robo que hace esa persona. Aquí pongo esto, los padres cuando sus hijos hacen lo que quieren, no tienen freno y ellos están sin hacer nada, si el niño rompe algo, si el niño golpea a alguien, los padres también llevan esa responsabilidad por no enseñar a sus hijos a obedecer, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, una persona que no quiere ser mala, pero que lo están amenazando con la muerte, hace algo malo, también esta otra persona que lo induce es culpable, ¿sí? Aunque esta persona haga lo malo, no solamente él es culpable, sino que este también lleva una responsabilidad. Y me gusta este caso porque les voy a decir algo. Lo que pasaba en el pueblo es que muchas veces las personas sabían que no debían de pecar. Todo el pueblo de Israel sabía que Dios no quería los sacrificios, que Dios quería que dejaran de pecar, pero Satanás los inducía a pecar. Pero cuando ellos se arrepentían y entregaban su ofrenda y su pecado era borrado, entonces esa culpabilidad era transferida al que la originaba, ¿sí? Y es exactamente lo que pasa con el macho cabrío que lleva la culpa, ¿sí? Este macho cabrío que llevaba la culpa representa a Satanás, porque Satanás es el que está diciéndole a todos los santos, a todos los hijos de Dios, oye, haz esto, haz el otro, le pone las cosas que le atraen y lo está induciendo constantemente a pecar, pero el cristiano no quiere pecar, ¿verdad? Entonces, cuando el cristiano peca, pero se arrepiente, entonces toda su culpa le es puesta nuevamente a Satanás, quien al final de la historia de este mundo, Satanás, acuérdense que este macho cabrío, después de que recibía toda la culpa, tenía que ser llevado por un hombre designado y era llevado al desierto, a un lugar donde no pudiera tener más contacto con el pueblo de Dios. Recuerden que Satanás, cuando Cristo termine la obra del santuario y venga por su pueblo, en el cielo se va a llevar a cabo un juicio. Y todos esos pecados que el pueblo de Dios cometió se le van a poner a Satanás. ¿Sí? De todo lo que nosotros como cristianos nos arrepintamos, todo eso se le va a cargar a él. ¿Sí? Y solamente a los que se arrepientan. El que no se arrepienta de su pecado va a llevar su propia culpa. Por eso es tan importante que ahorita en el día de la expiación nosotros nos arrepintamos de todo corazón. Y me regreso tantito a la imagen. ¿Cómo voy a saber que estoy arrepentido de verdad? El arrepentimiento no es cuando lloramos, es cuando verdaderamente cambiamos. Sí, puede ser que algún evento, algún pecado me cause vergüenza, me cause dolor y el dolor, yo diga, ay, no, es que ya no voy a hacer eso por el dolor. Pero si esa persona no tuviera el dolor, probablemente lo seguiría haciendo. Entonces, el verdadero arrepentimiento es cuando uno aborrece esa acción de tal manera que puede decir, esto deshonra tanto a mi Señor que yo ya no lo quiero, yo ya no quiero más volver a hacer esto. Entonces uno le pide a Dios
por la sangre de ese macho cabrío que es Cristo Jesús, pide a Dios fortaleza para vencer el pecado y entonces uno cambia esa actitud por la ayuda del Espíritu Santo y de Cristo, por la fe en Cristo. Ese era el objetivo que tenía el día de la expiación. Y entonces cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y cambiamos, entonces es cuando el único culpable de esos malos actos es Satanás, ¿sí? Y entonces es así como nuestros nombres son preservados en el libro de las memorias, en el libro de la vida. Y si nosotros al final de cuentas de verdad no nos arrepentimos, entonces nuestro nombre es borrado. Adelante, Vanessa. Pero entonces el macho cabrío no tenía que morir, tenía que ser llevado al desierto. Exactamente. Ese macho cabrío representa a Satanás no pasaba por el santuario porque ese macho cabrío no tenía el poder, no tenía, o sea, la obra con él no podría ser dentro del santuario porque como él era el que instigaba el mal y de lo que se limpiaba el santuario era del mal, entonces por eso se deja al final. Por eso este macho cabrío representaba a Azazel, que significa contrincante. Si el otro macho cabrío era Jehová, ¿quién es el contrincante de Jehová? Satanás. Entonces, por eso se dejaba a un lado ese macho cabrío para que al final llevara las culpas del pueblo de Dios que está arrepentido. Sí, entonces, como les decía, si nosotros nos arrepentimos de todos nuestros pecados que hemos cometido, porque todos hemos cometido pecados, entonces esos pecados que cometimos en realidad se le van a cargar a Satanás. Él es el que va a llevar todo ese pecado. ¿Por qué creen que Satanás no quiere que nadie se salve? Porque sabe que si se salvan más personas, más pecados va a tener él encima. Entonces él por eso odia cuando la gente escucha este plan de salvación, cuando la gente entiende, Satanás no quiere que lo entiendan. Satanás quisiera que todo el mundo lleve su propio pecado, pero Dios quiere que nosotros seamos limpios de ese pecado y que Satanás lleve el pecado por estar instigándonos a pecar. ¿Sí? No sé si quedó resuelta tu duda, Vanessa. Sí, sí, muchas gracias. No, de nada, de nada. Bueno, entonces vemos este macho cabrío es llevado al desierto. Ese tiempo donde el macho cabrío está en el desierto, nosotros lo podemos ver en Apocalipsis 18, donde Satanás es atado durante 1000 años. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús venga por segunda vez, y acuérdense que todos los habitantes de la tierra van a morir, los que no son salvos van a morir y los salvos van a ser llevados al cielo por 1000 años para hacer un juicio sobre los malvados y sobre los demonios y Satanás mismo. Entonces, Satanás va a quedar solitario, no va a tener a quién molestar, va a ser su tiempo de reflexión, va a ser el único momento en el que él se va a dar cuenta de todo lo que provocó, de todo lo que hizo, va a reflexionar, pero ¿qué creen? No se va a arrepentir. Entonces, eh, pues lo único que le queda a este macho cabrío es morir en el desierto y es la manera en que va a morir Satanás. Vamos a ver, Satanás va a estar sin ni un alma a quien molestar, no va a haber nadie que pueda tentar, pues va a quedar desarmado, se puede decir, no va a poder hacer absolutamente nada contra nadie por 1000 años, ¿sí? Va a quedar desolado, como un ángel caído sin nada que hacer. Y bueno, aquí es donde volvemos al asunto de la responsabilidad compartida. Aquí vemos que este niño llevaba los libros y estaba caminando, pero vino otro niño y le metió el pie y se cayó, ¿verdad? Este niño pues no tuvo la culpa de que se cayeran los libros ni nada de esto, porque el culpable fue este. Es lo mismo que pasa con el cristiano. Satanás quiere ver caer a este niño, a este hombre, a esta persona y le mete el pie, pero él no tenía la culpa, ¿sí? Entonces el culpable, al final de cuentas, será Satanás, el que hace que peque el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que le toca a Satanás de último. ¿Y cómo va a terminar Satanás? ¿Cómo terminaba el macho cabrío?
en el desierto y desolado. Y entonces Satanás, sabemos que el fin de Satanás es que va a ser echado en el lago de fuego. Ahí bueno, Satanás trae un mecanismo interno que lo podemos ver en Ezequiel 28. Ahí se nos dice que Satanás de fuego de adentro le va a salir. Dios le dejó ese mecanismo de tal manera que él va a empezar a autodestruirse, pero también será lanzado al lago de fuego y va a pagar por todos los pecados que le hizo cometer al pueblo de Dios. Y sus ángeles también, todo lo que sus ángeles malvados hacen que pequen los hijos de Dios, también ellos lo van a pagar en el lago de fuego, donde va a ser completamente purificada este mundo de pecado. ¿Sí? Se va a acabar el pecado cuando los pecados queden destruidos de Satanás, de todos aquellos que no se arrepintieron, de los ángeles malos, del papado, del falso protestantismo. Todos ellos, dice la Biblia, que serán lanzados en el lago de fuego, todos, y ahí van a quemarse los pecados. Entonces vemos ese lago de fuego, ahí va a ser completamente destruido Satanás, ¿sí? Y completamente destruido todo lo que haga pecado y los pecadores. Por aquí, entonces aquí radica la importancia, nuevamente vamos a hacer hincapié en la importancia del arrepentimiento sincero, ¿sí? Porque si alguien de nosotros, por ejemplo aquí hablando de nosotros, alguien de nosotros no se arrepiente de corazón, entonces si hay pecado en el ser de alguien de aquí, entonces también va a ser quemado en el lago de fuego. Pero si nos arrepentimos, entonces el sacrificio del macho cabrío por Jehová nos redime y todas esas culpas que compartimos con Satanás ya no las vamos a tener nosotros, sino que se le van a ir todas a Satanás y van a ser destruidas en este lago de fuego. Y bueno, esa era la clase del macho cabrío por Azazel. Yo me pregunto si alguno de ustedes tiene alguna duda o le gustaría saber algo más. Es el momento de hacer las preguntas. Bueno, creo que está todo entendido. Hermano Pedro, ¿algún comentario para los niños en beneficio de ellos? Bueno, que no hay ningún comentario. Entonces, bueno, aquí vamos a terminar nuestra